Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. Ya terminé a la bella, mide 25 centímetros de alto. Espero que te guste el tutorial. Este, Hay un pequeño detalle que no conté, que llevaba guantes amarillos. Se me pasaron, no sé por qué se me pasaron por completo, pero vean, quedó hermosa. A mí me encantó, pero si tú quieres los guantes amarillos, esos a tu gusto. Te dejo indicaciones en el video para que tú los hagas, ¿sale? Espero que te haya gustado, te guste este tutorial que voy a comenzar y te voy a pasar la lista de materiales que necesitas. Ok, ya vieron cómo quedó la muñequita. Entonces, vamos a utilizar estambre angorita. Ya saben, ustedes pueden utilizar cualquier estambre que gusten. Entonces, vamos a comenzar utilizando el color carne para las partes del cuerpo, que son la cara, los brazos y las piernas. Amarillo para el vestido, los zapatos. El blanco para los calzoncitos. Y el café para el cabello. Voy a utilizar un gancho del número 3. Ahí está. Y voy a utilizar dos botones de 2 centímetros de diámetro. Sí, ¿verdad? Son 2 centímetros. Ah, no. De 1.5 centímetros de diámetro. Y creo que voy a usar perlitas para el cabello. Ahorita todavía estoy viendo eso. Voy a tratar de hacerla diferente, el vestido, para que se vea bonito, pero pensé que tenía estambre cristal. Voy a ver, pero si quieren ponerle estambre cristal amarillo o dorado, quedaría bonito en las orillas, ¿ok? Ahorita les explico, no me van a ahorita entender, pero en el proceso lo van a ver. Creo que es todo. Voy a comenzar tejiendo es que estoy agarrando mis tijeras. Voy a comenzar tejiendo los brazos, ¿ok? Ok, vean, así queda el bracito. Entonces, vamos a hacerlo. Voy a tejer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro con un punto deslizado. Todas mis vueltas las voy a cerrar con un punto deslizado y las subo con una cadena. Y donde subo la cadena, hago el primer punto. En este caso es un aumento. Hago 6 aumentos y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 a la 6 vamos a hacer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta, las tejo y regreso, ¿ok? En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, hago 2 puntos bajos, una disminución, 3 veces y me va a dar un total de 9 puntos bajos. Vean, voy en el último. Así. Y cierro la vuelta. De la vuelta 8 a la 15 voy a tejer punto por punto. Las tejemos, son 9 puntos bajos en cada vuelta y rematamos. Y es cuando ya te queda la manita así, ¿ok? Ok, miren, la piernita va a quedar así. Vamos a tejer con el estambre amarillo y vamos a hacer esto. Un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Cierro la vuelta, jalo
Y en la segunda vuelta voy a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso, ¿ok? Un punto bajo, un aumento, lo tejo y regreso. En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Parece que estoy muy rápido, pero no, son indicaciones y cada vez que digo lo tejo y regreso es para que tú le des pausa al video, lo tejas y luego ya le das play y sigues con la siguiente indicación, ¿ok? No lo puedo hacer más lento porque el video se haría muy pesado y de por sí me cuesta mucho subirlos porque si duran una hora y cacho y se hace más complicado. Espero que me tengas paciencia porque sí veo que, bueno, no muchas, pero sí hay unas personas que me dicen que como son principiantes, pues no entienden y que voy rapidísimo, pero no, en serio, voy lento. Nada más son indicaciones que voy dando. En la vuelta 5 voy a hacer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Vean. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Son 24 puntos bajos en esta vuelta. En la vuelta 6 y 7 voy a tejer punto por punto, pero tomando el punto completo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 8 voy a hacer una cadena y hago 6 disminuciones. 2, 3, 4, 5 y 6. Y tejo 12 puntos bajos. Me va a dar un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo, cambio de color a color carne y regreso. Ok, en la vuelta 9 ya tengo color carne. Hago una cadena, 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y una disminución. 3 veces, pero vean, hago la disminución así, miren, así, y luego jalo. ¿Por qué? Para que quede parejito, ¿ok? Sí, ay, perdón. 3, 4 puntos bajos, una disminución 3 veces y regreso. Ok, en la vuelta 10 a la 18 vamos a tejer punto por punto. Son 15 puntos bajos en cada vuelta y lo tejemos hasta la vuelta 18, de la 10 a la 18. Ok, la primera pierna sí la pueden rematar, ¿ok? La segunda no. En la segunda, pasando las 18 vueltas, voy a cambiar a color blanco para poder unir las piernitas. Entonces, tejo de la 10 a la 18 punto por punto, lo tejo y regreso. Y ustedes van a hacer las dos piernitas, ¿ok? En mi caso yo ya hice la primera. Entonces solo termino la segunda y cambio a color blanco. Ok, ya tengo las dos piernitas y ya cambié a color blanco. Entonces voy a hacer una cadena y tejo 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hago 3 cadenas y vean,
Vamos a alinearlas y es aquí. Y entonces, hoy, aquí. Y voy a tejer 15 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Ok, llevo los 15 puntos bajos y voy a tejer 3 puntos bajos en las 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y luego tejo 5 puntos bajos de la segunda pierna. De la primera más bien. 3, 4 y 5. Y cierro con un punto deslizado. Vean. En la vuelta 20 vamos a hacer una cadena, tejo 10 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y tejo 3 puntos bajos en las 3 cadenas. 2, hay 3. Aquí. Y luego tejo 15 puntos bajos de la segunda pierna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y tejo 3 puntos bajos, que son los que había tejido sobre las cadenas. 2, 3. Y luego tejo 5 puntos bajos de la primer pierna. 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta. ¿Ok? La vuelta 21 y 22 voy a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 23 voy a hacer una cadena y tejo 4 puntos bajos, una disminución, 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3, 4 y la disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 24 y 25 voy a tejer punto por punto. Lo tejo. Oh, no, ¿saben que en la 24 la voy a tejer en color blanco y la 25 en color amarillo? ¿Ok? Entonces, punto por punto, pero la 24 en blanco y la 25 en amarillo. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 26 voy a tejer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Son 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 27 vamos a hacer punto por punto, pero tomando el punto completo. Lo tejo, son 30 puntos bajos y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 29, no, en la vuelta 28, perdónenme. Sí, en la vuelta 28 vamos a tejer 3 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 29 a la 31 vamos a tejer punto por punto. Son, espérenme, 24 puntos bajos.
Sí, 24 puntos bajos, los tejo y cambio a color carne, ¿ok? De la 29 a la 31. Ok, en la vuelta 32 vamos a unir los brazos. Cambio a color carne y vamos a hacer esto. 2 puntos bajos, tomo un bracito y lo parto a la mitad. Y entonces voy a unirlo con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y luego tejo 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y vamos a hacer esto. Agarro el otro bracito y lo parto a la mitad. Y entonces tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 2, 2, 2, 2. Ay, no pasa, espérenme. Ahí está. 3 y 4. Ahí está. Y tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, ay, perdónenme, 6. Y cierro la vuelta. Ok, en la vuelta 33 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 34, comencemos. Una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. Luego, un punto bajo, 2 disminuciones, un punto bajo, una disminución, 3 puntos bajos, una disminución y nos da un total de 13 puntos bajos. Ok, en la vuelta 33, no 35, vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución y 6 puntos bajos. Y me va a dar un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? 4, 5 y la disminución. Y luego 6 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 36 es el cuello. Vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 37 vamos a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 12 aumentos y nos da un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 37 vamos a hacer, no, en la vuelta 38 es un punto bajo, un aumento.
perdónenme, vuelta 38, un punto bajo, un aumento, 12 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 39 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. 3, 4, 5 y el aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3, 4, 5 y el aumento. ¿Ok? En la vuelta 40 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento. 4, 5, 6 y el aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, de la vuelta 41 a la 51 vamos a tejer punto por punto. Son 48 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 53 vamos a hacer 6 puntos bajos, una disminución 6 veces. Y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. 4, 6 y la disminución. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 53 vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución 6 veces. Y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. 4, 5 y la disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 54 vamos a tejer 4 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. ¿Ok? Lo vamos a rellenar 3, 4 y vamos a poner el sostén de la cabeza. ¿Ok? Estoy usando palitos de banderilla. Lo corto a esta altura. Si es para un niño, les recomiendo que usen barra de silicón. Es más seguro. Y entonces la atravieso, la pego con silicón líquido para que no se mueva y regreso. Ok, en la vuelta 55 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Ya lo rellené y ya le puse lo del palito. Ok, en la vuelta 56 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo, rellenen y regreso. ¿Ok? Vayan rellenando para que quede durita la cabeza. ¿Sale? Así. Ok, en la vuelta 57 voy a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 58, que es la última, es una cadena y hago 6 disminuciones. ¿Ok? Lo tejo, remato y dejo estambre para cerrar el círculo. ¿Ok? Y vean,
La cabeza quedó bien llenita, ¿ok? Ok, ya quedó la muñequita. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a hacer el vestido. Voy a voltearla hacia allá, las piernitas al frente mío. Y voy a hacer una cadena sin soltar las puntas y jalo. Y me sale esta orejita. No se llama orejita, pero yo le digo orejita. A la mitad de la cadera, ¿ven las cadenitas que dejé sueltas? Entonces, ahí. Y en la primera vuelta voy a tejer punto por punto. Ahí hago en donde hice la cadena, hago el primer punto. Y voy a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos en esta vuelta. ¿Ok? De todas maneras no voy a contar, ¿no? Pero no hay pierde. Punto por punto en las cadenitas sueltas, lo tejo y regreso. Y voy a cerrar la vuelta con un punto deslizado. Ok, en la vuelta 2 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Ay, 6 veces. Ay, no es cierto, es por toda la vuelta. 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta, lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. El sonido que escuchan es mi perrita tratando de acomodar la cama. ¿Sale? Entonces lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 3 es que voy a hacer el vestidito diferente a lo que he hecho con las demás muñecas. Entonces espero que me salga. En la vuelta 3 voy a tejer 3 puntos bajos, un aumento. Por toda la vuelta, hasta donde lleguen. No se preocupen, no cuenten. ¿Ok? Voy a ver si me sale, pero espero que sí. Tengo una idea aquí en la cabeza, pero voy a ver si me sale. Entonces, 3 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta, lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 4, a las 5 voy a tejer punto por punto. ¿Ok? Lo tejo y regreso. De la vuelta 4 a las 5 y en las 6 vamos a hacer lo que pienso hacer, que traigo en la cabeza, para ver si me sale. Sí, vamos a ver. Entonces, de la 4 a las 5, punto por punto. No hay pierde. Ok. En la vuelta 5 voy a hacer esto. Voy a tejer punto por punto, pero tomando la cadenita de adelante nada más. No voy a tomar la de atrás, solamente la parte de adelante. Ahorita me van a entender por qué. ¿Ok? Entonces, tejo punto por punto la vuelta 5, pero tomando la parte de adelante nada más de la cadena. Vean cómo va quedando. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 voy a tejer punto por punto. No hay pierde, pero tomamos el punto completo. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Vamos a rematar. Ok, no rematamos. Mejor así. Terminen la vuelta y regresamos. Y les explico qué vamos a hacer. Ok, miren. Aquí en la vuelta 2, 4, 6, 7. En la vuelta 7. No, ¿saben qué? Sí voy a tener que rematar. Vamos a rematar. Y hacemos otra vez la orejita. Es la cadena. Y jalo. Y vean. Vamos a voltear la muñeca.
Y aquí, en la parte del medio, vamos a hacer esto. Voy a tejer una cadena y ahí mismo un punto bajo. Y voy a tejer punto por punto sobre la cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Punto por punto y regreso. Y vean, va a quedar así. Entonces, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8 vamos a hacer una cadena y ahí mismo tejo el primer punto. Son 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, un aumento. Ok. Ok, en la vuelta 9 subo con una cadena y hago 3 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 10 a la 12 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Punto por punto de la 10 a la 12 y regreso. Así. Ok, de la vuelta 9 a la 12, no, a la 14, vamos a tejer punto por punto. De la 9 a la 14, punto por punto, lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 15 voy a hacer punto por punto, pero tomo la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Punto por punto, pero tomando la parte de atrás. Así. Ok, en la vuelta 16 voy a hacer punto por punto, pero tomando el punto completo. Lo tejo y regreso. Y vamos a rematar para seguir en la otra vuelta. ¿Ok? Y van a quedar las onditas así como del vestido, miren. Pero creo que ya nada más me alcanzó para una más, como 3 vueltitas más y ya. ¿Ok? Entonces la tejo y regreso. Ok, voy a hacer la cadena otra vez. La jalo y sin soltar las puntas otra vez. Y me voy a la parte de aquí. Volteo otra vez la muñeca y voy a hacer esto. En donde termine la vuelta de las cadenitas que dejé sueltas, hago una cadena y ahí mismo hago un punto y tejo punto por punto. ¿Ok? Lo tejo punto por punto de la vuelta 17 a la vuelta 20. ¿Ok? Esta la hago sobre estas cadenas, pero las 18 y 19 y 20 normales. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó el vestido. Si quieren, aquí lo pueden hacer también otra, o sea, varias tiritas así. Y vean, se ve diferente. Entonces, le pueden poner pedrería, le pueden poner varias cositas. O así salpicaditas los diamantitos, ¿ok? Nos faltan las tiritas de aquí del vestido. ¿Qué vamos a hacer? Voy a hacer una cadena y voy a clavar aquí. Miren, voy a atravesar así. Ahí, espérenme, déjenme acerco. Ok. Voy a atravesar del amarillo a lo carne.
y voy a tejer 10 cadenas, no, 15 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí hicieran 10 cadenas? No, 12 cadenas, 11 y 12. Y vuelvo a clavar de aquí a acá. Y hago un punto deslizado. Ahí está. Y giro el tejido, subo con una cadena y tejo punto por punto. Son 12 puntos bajos. Los tejo y regreso. Vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vean. 7, 8, 9, 10, 11. Ay, es que, espérenme. 11 y 12. Aquí. Y tejo un punto deslizado. Remato. Y así vamos a hacer el otro lado. Pero el otro lado, ven que aquí empecé del frente hacia atrás. Entonces, del otro lado va a ser de atrás hacia adelante. Para que queden las cadenitas bonitas del lado por fuera. ¿Ok? Lo tejo. Vean, volteo la muñeca. Clavo. Y tejo las 12 cadenas. ¿Ok? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y entonces las volteo y clavo aquí. Ahí está. Ay, punto deslizado. No, sí, punto deslizado. Ay, espérenme. A ver, así. Ahí está. Una cadena y tejo punto por punto. Lo hago y regreso. ¿Ok? Ok, miren, ya quedó los hombritos. Ok, vamos a hacer el peinado. Vamos a empezar con el color café. Y voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y cierro la vuelta. ¿Ok? A ver. En la segunda vuelta hago una cadena y ahí hago un punto, un aumento y tejo 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento, 6 veces. Y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo
y regreso. Ok, en la vuelta 5 voy a hacer una cadena y tejo 3 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. A ver. Sí, son 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 7 vamos a hacer 5 puntos, a una cadena, 7. En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. ¿Ok? Creo que sí. A ver, espérenme. Son 12, 18, 24, 30, 36, 42. Sí, estoy bien, estoy bien. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 2, 4, 6, 8 voy a hacer 6 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 9 a la 14 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. Ok, dejen marco y regreso. Ok, en la vuelta 15 voy a tejer 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas más una. Y voy a tejer 8 aumentos a partir de la segunda cadena. Tejo puros aumentos así para que se haga el cairel. Ay, espérenme. Ahí. Y vean. Ok. Así. Ahí está. Y va el último aumento. Entonces, aquí en el siguiente hago un punto bajo y otra vez tejo 9 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y a partir de la segunda hago aumentos. 8 aumentos. Y así lo hago 10 veces. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Hago 10 tiritas así y regreso. Acuérdense que para llegar aquí, llegamos al final y tejemos en el siguiente punto un punto bajo y otra vez empezamos las cadenas. Ok, miren, ya quedó. Ya quedaron los cairelitos. Entonces, ahora, vean, la coloqué como la fuera a poner ya. Y aquí, en medio de la cara, voy a marcar. Y vean. Voy a hacer esto. Voy a tejer una cadena y voy a marcar. 2, 4, 6. 6 puntos para acá. Marco. Luego
hago 2, 4, 6. ¿Ok? Este no lo voy a quitar ahorita todavía. Entonces, vamos a quitar esto. Y voy a hacer esto. Está viendo hacia adelante lo de... Yo tengo hacia mi lado el cabellito. Voy a clavar en la primera marca. Y voy a tejer 20 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Más una. Y voy a tejer a partir de la segunda cadena, punto por punto. Son 20 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, aquí ya terminé los 20 puntos, quito la marca y me voy al siguiente punto y hago un punto bajo. Y otra vez hago 20 cadenas más una, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y tejo otra vez los 20 y así me voy. Y hago hasta la segunda marca. No quiten esta, porque la mitad va para un lado y la mitad va para el otro, ¿ok? Ok, miren, ya terminé. Y son 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 tiritas. Entonces, para completar, voy a tejer 12 tiras. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Entonces la tejo y regreso. La vamos a tejer y rematamos. Miren, quedó aquí la marca. Entonces nada más quedaría aquí un poquito sesgadita. Entonces, que sean 12 tiras para que sean 6 y 6. Lo tejo, remato y regreso. ¿Ok? Ok, ya quedó. Entonces, la marca que quedó en medio son 3, 6, así. Tiene que quedar aquí en medio. ¿Ok? Entonces, voy a hacer esto. Voy a tratar de acomodar e ir pegando tirita por tirita. Y vean, así. Así. Y voy a ir acomodándola así. Vean. Y voy a pegar las puntitas. Voy a ir así, como echando. Primero pegamos la orillita del casquito, ¿ok? Y luego ya pegan tirita por tirita. Entonces, ahí está. Sin pegar la marca, porque, bueno, lo voy a quitar. Porque si no, era nada más para colocarla en medio. Y entonces, hago esto. Así. Ok. Y todavía no termino. Me falta una bolita arriba. Pero eso ahorita lo hacemos. Así. Y falta la parte de aquí atrás. Así. ¿Ok? Y ya quedó. Entonces, ahora sí. Son 2, 4, 6. Y entonces voy acomodándolas así. ¿Sale?
Lo acomodo y regreso. Ok, vean, ya quedaron. Y entonces voy a pegar los ojitos aquí. Así. ¡Uy! Lo que no quería. Ahí está. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Ok. Ahí está. Ok. Los espero a que se peguen y regreso. Nada más hay que hacerle las cejitas y la nariz. Pero nos falta un detalle. Si se fijan, Bella trae aquí como un molotito en la cabeza. La hago a un lado. Cierro mi silicón y vamos a hacer esto. Voy a tejer un anillo mágico y 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. En la segunda vuelta hago la cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 3 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 4 y 5 voy a tejer punto por punto. No hay pierde. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Punto por punto. Ok. En la vuelta 6 voy a cambiar a color amarillo y voy a hacer esto. Hago punto por punto en color amarillo. ¿Ok? Así. Voy a rematar y quería pegar el moloquito, pero no sé si pegué con el relleno. Vean, así. Y esa es la coronita que lleva en el cabello. Me está gustando cómo quedó. Quedó muy tierna. A ver. Así. No, el reto va a ser hacer la bestia. Ese es el reto. Dijo, esta está fácil. El reto es el otro. Vean cómo quedó. Entonces, voy a rematar. Voy a intentar pegarla. Pueden coserla, pero sí les va a costar un poquito de trabajo. Entonces, voy a rellenar tantito. Ay, agarré esta hambre. Ahí está. Tantito, tantito. Así. Y voy a pegarla. Ay, espera. Ay, se me pegó. Bueno, es la tapa. Ok. Entonces, voy a hacer esto. Dejen que baje. Y vean. Así. Y lo voy a poner aquí arribita. Así. Lo sostengo tantito y regreso. Ok, miren, ya quedó. Y en medio de los ojitos voy a hacer la nariz.
Estoy usando estambre abuelita para la nariz. Es que saben que lo iba a hacer diferente, pero creo que no. Creo que esta se vería hermosa así. Es que iba a ser la naricita así como tejida, pero creo que no. Paso 2 veces. Y de arriba hacia abajo voy a hacer esto. Voy a envolver las 2 tiritas. Así. Así. Vean. Y aquí voy a rematar en la última. Y lo paso por otro lado. No jalen mucho para que quede así la naricita. Ahora vamos a poner las cejas. Ok, vean. Entonces, el mismo tono del cabellito. Y voy a hacer esto. Ay, creo que me salió diferente el tono. Lo paso 2 veces. Así. Y me voy al otro extremo. Ahí. Ahí está. Y aquí. Así. Y aquí voy a rematar. Así. Lo clavo y lo mando a otro lado. Ahí está. Uy. Ahí está. Ahora nada más me falta ponerle las chapitas. Ok. Y vean. Utilizo color rosa para las mejillas. Vean. Ok, miren, ya quedó. Espero que les guste. Quedó de 25 centímetros. Acabo de ver un error, lo admito. Lleva guantes amarillos. Entonces aquí era en color amarillo y lo demás estaba bien. Pero no sé por qué me gustó así como quedó. Se ve muy tierna. La verdad me gustó muchísimo. Ya si tú le quieres poner de la vuelta 1 a la 8 con guantes, es tu gusto. Pero la verdad me gustó muchísimo cómo me quedó. Te doy la base de la muñequita, pero tú lo haces, le puedes poner boquita, puedes hacer cambios, puedes ponerle pedrería, no sé. A mí me encantó. Espero que te haya gustado mi tutorial. Regálame un lindo comentario, una manita arriba, que eso ayuda a mi canal a que crezca. Nos vemos en el siguiente tutorial.